colonial. Ahora bien, sin embargo, bueno, lo que acabo de decir, como saben muy bien, hizo parte durante mucho tiempo de la llamada leyenda negra de la conquista. Y efectivamente, en el pasivo de la experiencia política de España, siempre se imputaba situaciones como las que acabo de señalar. Pero al mismo tiempo, creo que es justo reconocer, como lo hizo en su momento Anthony Pagden, que ningún otro proceso de colonización, como el de España, ni antes ni después, estuvo acompañado por un debate muy profundo en el cual las mejores mentes del momento, y me refiero no solamente a Bartolomé de las Casas, también a Juan Ginés de Sepúlveda, a Francisco de Victoria, discutieron con mucha pasión acerca de las razones por las cuales los súbditos de sus muy distinguidas majestades católicas estaban haciendo lo que hicieron. Y creo que aquí radica otra de las paradojas que vale la pena también mencionar. La colonización española fue efectivamente muy peculiar, por lo menos en dos sentidos. Primero, quienes debieron haber recibido con enorme alborozo la promesa de la liberación traída en vilo por gentes como San Martín y Bolívar, fueron paradójicamente los que se opusieron con mucha convicción. Quiero decir que las experiencias de un Agustín Agualongo en Pasto no es solamente un asunto de los pastuzos, porque experiencias similares se reprodujeron desde el sur del Río Grande hasta la Tierra del Fuego. Por otra, para seguir añadiendo las paradojas, el control político ejercido por España fue igualmente peculiar, en el sentido que el control de la custodia colonial corrió básicamente a cargo de los propios colonizados. España, en efecto, no requirió sino hasta el final de un ejército formal de ocupación para garantizar ese estatuto de colonia, lo cual hubiera sido, por cierto, imposible en el caso del África o en el caso de Asia. La segunda coyuntura de colonización, como dije, se abre desde el último tercio del siglo XIX y concluye en la Segunda Guerra Mundial. Esta segunda experiencia fue completamente distinta de la primera, porque no se buscaba solamente metales preciosos, se buscó igualmente el control de los recursos naturales y sobre todo se trató de buscar para los capitales europeos y particularmente británicos áreas de inversión mucho más significativas que las existentes en el centro. Por consiguiente, fue un segundo ciclo de colonización bajo la égida del capital financiero. Y desde ese punto de vista, si bien existieron algunas semejanzas formales, las diferencias fueron mucho más significativas que en la primera. Ahí no solamente estuvieron presentes, por cierto, España, también Portugal, pero más de manera significativa Inglaterra y Francia, igualmente Alemania, Bélgica, Japón, Estados Unidos, y puedo seguir enumerando varias situaciones similares. El hecho concreto es que cerca de la mitad del planeta y el 61% del total de la población de la humanidad cayó efectivamente bajo el control de un sistema colonial en esta segunda fase. Las consecuencias, por cierto, fueron obvias desde el punto de vista económico. Paul Bayrock, el gran economista francés, dijo que en 150 años la brecha del ingreso personal pasó de 1.51 en 1900,
en 1850 a 5.1 a finales del siglo XX. No se trató solamente de una dimensión material en términos de consecuencias, por muy importante que ésta haya sido. Fue necesario construir una imagen del otro, que realmente no era tanto una imagen del otro, sino un conjunto de estereotipos que decían mucho más del occidente que del otro que trataban de presentar y describir. Como en su momento lo demostrara de una manera contundente Edward Said en ese libro magistral titulado El Orientalismo. La descripción del orientalismo, de los orientales y del Oriente, en realidad no tenía nada que ver con esa parte del mundo. Fueron claramente coartadas, inventadas por el Occidente para preparar el camino de la dominación. De tal modo que la liberación no es solamente una liberación económica y política, también significa efectivamente replantear el problema del conocimiento, es decir, arrancar de raíz estos sesgos coloniales de la manera como nos vemos a nosotros mismos. Camino que, por cierto, fue abierto de una manera muy importante por la Escuela de Estudios Subalternos, por Ranajit Guha, pero no solamente por él, también por Hamza Lagi, también por Amartya Sen, para solo mencionar a las grandes figuras de las ciencias sociales de la India. Ahora bien, el tercer momento corresponde a lo que ahora estamos viviendo. Este sistema de dominación, en la cual la brecha entre ricos y pobres se hace cada vez más y más grande, por cierto, no tiene semejanzas, al menos formales, con las dos situaciones que acabo de describir. No obstante, creo que es reconocido por todos que el dominio y el control del capital sigue jugando los mismos papeles que en otros momentos un control no solamente económico, sino político y cultural, generó las consecuencias que estamos señalando. Por todas estas razones es que estamos aquí reunidos. Y a mí particularmente me da una inmensa alegría de ver al frente mío amigos y colegas de muchos años, muchas décadas atrás, quienes, por cierto, compartieron su amistad y su enseñanza conmigo, de tal manera que quiero decirles a todos ellos, muchísimas gracias por estar aquí. Quiero en particular recordar a Mamadou Diouf, ahora director del Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Con él, hace 3 o 4 décadas, cuando acabamos de crear CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, para evitar que los latinoamericanos tengamos que encontrarnos o en Europa o en los Estados Unidos, le decía al profesor Diouf, ¿por qué no hacemos lo mismo? Pero no solamente entre latinoamericanos, sino entre amigos y colegas del África, a través de CODESRIO, amigos y colegas del Asia. Yo espero que el profesor Diouf, después de 3 o 4 extensas décadas, se encuentre complacido de saber que ese sueño se está haciendo hoy en realidad. El profesor Fernando Montenegro, antiguo vicerrector de la sede, y el profesor Gabriel Misas, fueron las personas que en medio de la incredulidad casi completa del mundo académico dijeron, mira, lo que estás pensando hacer creo que es importante. Porque si bien las guerras por la independencia requieren efectivamente celebraciones y conmemoraciones, por otra parte esas guerras por la independencia son apenas el fenómeno a la superficie.
Si uno quiere entender la complicada geografía política de las guerras de la independencia, desde las disidencias tempranas como Caracas y Buenos Aires, hasta las fidelidades más fuertes como Lima y México, me parece que es importante explicar no solamente esa peculiar geografía, sino al mismo tiempo explicar el papel específico de los diferentes grupos sociales en ese proceso a través de un examen razonado y razonable de las bases coloniales que permitieron su eclosión. Muchas gracias.